la amable invitación, que nos permitan tener un acercamiento directo con la comunidad jurídica del Estado de Colima, donde le podamos presentar esta obra que tiene como finalidad clarificar algunos aspectos de la relación entre el Estado asimilado a patrón y sus servidores públicos. Señalar de manera muy particular cuáles son las diferencias que existen entre una relación de trabajo entre un empresario y un trabajador y su gran diferencia que existe en una relación de trabajo entre el Estado y los funcionarios públicos. En ese sentido, no me queda más que agradecer al Estado de Colima, de manera muy particular al Tribunal Burocrático, a la Universidad de Colima, a la Escuela de Derecho, y hacerles la amable invitación para que, si sus agendas lo permitan, nos acompañen en los eventos que tendremos tanto en la Escuela de Derecho, en la Facultad de Derecho, como en el Auditorio del Poder Judicial. Muchísimas gracias a todos por la amable invitación. Aprovechar una vez que ya tiene la palabra, señor, que nos pudiera comentar un poco más de qué es lo que podemos encontrar en este prontuario. Es muy importante tener claridad que el derecho burocrático, a diferencia del derecho laboral del apartado A, persigue distintas naturalezas. Grandes académicos han dicho y han señalado con reiterada frecuencia que el derecho burocrático, el apartado B del artículo 123 constitucional, tal vez no tendría razón de ser, que tal vez bastaría con que tuviese un capitulado específico en la Ley Federal del Trabajo, que tal vez bastaría con que tuviese alguna regulación específica en la ley secundaria, cosa que me parece que no es del todo adecuada. ¿Por qué? La razón de ser de que exista un apartado diverso en la Constitución para regular la relación de trabajo entre el Estado asimilado a patrón y sus trabajadores es porque el Estado y los patrones no persiguen la misma finalidad. Permítanme ser más claro. El apartado A del artículo 123 constitucional tiene como finalidad básica evitar la exacerbación de la lucha de clases, poner en igualdad de circunstancias a patrones y trabajadores, en el entendido de que el patrón siempre, en todo caso y en cualquier supuesto, tiene un fin de lucro, bien sea una gran corporación o un pequeño taller, un taller familiar. Siempre la finalidad es un fin de lucro. En cambio, el Estado nunca, por ningún motivo y en ninguna circunstancia, tiene un fin de lucro. La finalidad del Estado es precisamente la satisfacción de las necesidades del cúmulo social. En esa lógica, el Estado por ningún motivo y en ninguna circunstancia perseguirá un fin de lucro, y cualquiera de ustedes me podrá decir entonces, ¿y las empresas productivas del Estado? Las empresas productivas del Estado, en términos del artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, se rigen por el apartado A. Ahí sí hay un fin de lucro, pero es parte de la administración pública paraestatal, no de la administración pública centralizada. Eso permite entonces que podamos hacer grandes diferencias entre uno y otro apartado. En este libro lo que se pretende es generar un estándar mínimo, de manera que los gobernados y el foro jurídico puedan saber cuáles son los requisitos básicos para que un acta administrativa, que eventualmente será el documento base de la acción para poder separar a un trabajador de base de su empleo, cuáles son los requisitos que debe tener. Esto permite generar un estándar básico de defensa para los gobernados, saber cómo se les debe notificar, con qué antelación, qué pasa si en la dependencia en la que están adscritos no hay sindicato o hay dos o más sindicatos. Recordarán ustedes que la Suprema Corte de Justicia, al interpretar el artículo 123, apartado B, fracción décima, en consonancia con el convenio 87 de OIT sobre libertad sindical, declaró inconstitucionales todos aquellos artículos que prohibían la libertad sindical, es decir, que preveían la sindicación única. Recordarán ustedes que el diseño institucional del Estado mexicano, por cuanto hace a la burocracia, era que solo había un sindicato por dependencia. Así lo preveía la Ley Burocrática Federal. Todos los artículos que prevén la sindicación única han sido declarados inconstitucionales. Entonces, ¿qué hacemos para citar al sindicato en una dependencia donde hay dos o más sindicatos? ¿Qué hacemos en aquellas dependencias donde no hay sindicatos? ¿O qué hacemos en caso de que el trabajador, libremente en uso de su libertad sindical que le consagra la Constitución, decida no estar sindicalizado? Que puede perfectamente hacerlo. Y no por el hecho de no estar sindicalizado, deja de tener la calidad de trabajador de base. Y no por el hecho de no estar sindicalizado, deja de tener derecho a gozar de los beneficios otorgados por las condiciones generales de trabajo. Entonces, todos estos aspectos están contenidos en el libro y ello permite que tanto el foro
como los sindicatos, como finalmente los gobernados a los que está dirigido, es decir, los trabajadores al servicio del Estado, tengan un estándar mínimo, que sepan cómo debe levantarse el acta correspondiente, que eventualmente será el documento base de la acción para poderlo separar del cargo. ¿Y por qué es importante? Porque si estas actas no se llevan escrupulosamente cumpliendo todos estos requisitos, pues no podrá prosperar la demanda de cese del trabajador. Recordarán ustedes que es un derecho humano de los trabajadores de base, en términos del artículo 123, apartado B, fracción novena, la estabilidad en el empleo. ¿Y qué supone la estabilidad en el empleo? Supone que un trabajador de base no pueda ser removido por la simple voluntad de su patrón, sino exclusivamente por incurrir en alguna de las limitadas hipótesis que establece el artículo 46 de la ley burocrática y siguiendo el procedimiento que establece el artículo 46 bis de la propia ley. Entonces, vale la pena tener conocimiento cierto de cómo tendría que desarrollarse esta acta, para que el gobernado pueda saber si se le están respetando sus derechos o no, si fue citado con debida oportunidad o no, si se le dio la oportunidad de adecuada defensa o no. De la misma manera, la dependencia que eventualmente determine levantar un acta podrá saber con claridad cuáles son los requisitos, cómo debe citar al sindicato, con qué antelación deberá citar en todo caso al trabajador que presumiblemente cometió una conducta que podría ameritar el levantamiento de un acta. De manera que esta obra lo que pretende ser es una herramienta de trabajo que le permita al foro, le permita a la academia y le permita desde luego a los trabajadores al servicio del Estado conocer el estándar mínimo de derechos que deben ser garantizados en el levantamiento de un acta. Precisamente, doctor, perdón, de eso último le quiero preguntar. Si alguien que no tiene conocimientos jurídicos, que no tiene el conocimiento que ahorita usted está plasmando, compra este prontuario, ¿cree que el lenguaje que está insertado en esta obra lo puede entender un trabajador burocrático? O sea, ¿puede entender cómo es su relación a nivel con el patrón, con el nivel de Estado? Digo, porque en todos los estados y Colima no es la excepción, la parte burocrática ha sido lastimada y lesionada cuando se rescinde, cuando cambia una administración, pues ya no sabe el trabajador si tiene derecho a demandar o no tiene demandar. Entonces, en este prontuario, en esta obra, puede encontrar el trabajador esas soluciones o esa alternativa. Esta obra efectivamente está manejada con un lenguaje que trata de ser muy sencillo, trata de ser muy accesible para el público usuario, de manera que con independencia de que sea un profesional del derecho o no, me parece que el lenguaje sí permite que tenga una proximidad real al lector. Desde luego, como acertadamente lo señaló el señor director de la Facultad de Derecho, este libro está de manera muy puntual sentado sobre la legislación federal. Este prontuario está dirigido desde luego a los trabajadores al servicio del Estado federales, cuyo sustento constitucional es el artículo 123, apartado B, en tanto que los trabajadores burocráticos locales no encuentran su sustento en el artículo 123, encuentran su sustento en el artículo 116 constitucional, fracción sexta. De manera que, si bien existen algunas similitudes, lo cierto es que en el caso particular de los trabajadores burocráticos locales, lo pertinente es que atiendan a las leyes locales que el Congreso estatal emitió para tal efecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Señor, actualmente las leyes que hay y por cómo se está dando la relación de trabajo, ¿están acordes a lo que se está viviendo o están muy atrasadas? Esa es una gran pregunta. En materia burocrática federal, la reforma constitucional es de 1960, fue iniciativa del presidente López Mateos en 59, la reforma constitucional es de 1960 y la ley burocrática es de 1963. Es una ley que sí requiere, la ley burocrática federal, la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado, es una ley que debe ajustarse al México actual. Miren, decía Gustavo Zegreblevsky que el derecho es dinámico, el derecho es dúctil, el derecho cambia como cambia la sociedad. Y la sociedad de 2018 no es la sociedad de los 60s. La manera en que nos relacionamos como sociedad, en la que se dan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, por la dinámica social ha cambiado. En 1960, por ejemplo, hubiera sido impensable la existencia de un correo electrónico
donde se te estuviera dando, por ejemplo, una orden de parte de tu superior jerárquico. Era algo impensable. En 1960, tal vez hubiera sido impensable pensar en que por virtud de los aparatos que ahora todo el mundo traemos, los celulares, pudiera estar realizando teletrabajo. Tú puedes estar fuera de la oficina y estar haciendo una labor propia para la oficina. De manera que yo creo que la ley burocrática sí debe, desde luego, adecuarse al México actual, debe contextualizarse en un México del siglo XXI que permita a los gobernados tener mayor acceso a la justicia. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en tema de notificaciones. En tema de notificaciones sería deseable, desde mi muy particular punto de vista, que se permitiera que el gobernado, que el ciudadano, cualquier persona que por alguna razón está en un juicio laboral burocrático federal, para efecto de recibir notificaciones personales, pudiera señalar un domicilio físico, como se hace hasta el día de hoy, es decir, señalar una casa, un despacho, etcétera, para recibir notificaciones, o bien un domicilio electrónico. Pero las autoridades, desde mi muy particular punto de vista, todas deberían notificarse de manera electrónica. Eso permitiría ahorrar recursos humanos y recursos financieros, porque el Estado invierte en trasladar a sus actuarios a las diversas dependencias para hacer actos de comunicación procesal. Pero tal vez, si el juicio, pensemos, se lleva en la Ciudad de México, pero tú eres un trabajador que vives en Toluca, pensemos, ¿qué necesidad tendrías de trasladarte e invertir para poder ir a las instalaciones del tribunal a consultar el expediente, cuando tal vez lo podrías hacer de manera digital? Hoy existe la posibilidad real de que de manera segura, te conectes digitalmente y conozcas el estado procesal en el que está tu expediente. ¿Y por qué no pensar, tal vez, esa es una aspiración muy personal que me parece que sería deseable para los gobernados, para los usuarios de los tribunales, que si vas a estar en una audiencia, no tengas necesidad de estar físicamente en las instalaciones del tribunal? Hoy la tecnología permite las videoconferencias. Podría perfectamente crearse los mecanismos de manera que, aunque tu juicio se lleve en la Ciudad de México y tú estés en Colima, no tengas que trasladarte físicamente, sino te conectes de manera remota por virtud del Internet y estés presente en la audiencia, puedas escuchar lo que dice tu contraparte, puedas tachar testigos, pero sin la necesidad de que estés físicamente en el tribunal. Eso permitiría a que todo el mundo ahorrara dinero. No tendrías que hacer gastos para trasladarte, pero además sería muchísimo más seguro para todos los usuarios. Te evitarías pues hasta transitar por las calles, etcétera. De manera que yo creo que la ley debe prever, el artículo 210 del Código Federal de Procedimientos Civiles ya permite que se tomen como prueba todos los adelantos de la ciencia. Bueno, preveamos todos los adelantos de la ciencia, no solo como materia de prueba, sino como posibilidad de que los gobernados tengan acceso a la justicia. En 1960, tal vez ir de Colima a la Ciudad de México hubiera sido muy difícil. Hoy podemos estar virtualmente comunicados en Nuevo León, en Quintana Roo, en Guanajuato, en Tamaulipas, en la Ciudad de México, o incluso, ¿por qué no? Si un gobernado, pensemos, está fuera del país por la razón que sea, incluso hasta de vacaciones, pero tiene que atender una audiencia, que se pudiera conectar digitalmente. Eso sería lo deseable. El acceso a la justicia es precisamente que los gobernados tengan la posibilidad real de acceder a los tribunales. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Cuando hablamos de acceso a la justicia, siempre hablamos de un tribunal imparcial, creado con anterioridad al hecho, donde se te permita probar y alegar lo que estimes pertinente, y finalmente que se dirima una controversia en la que tú instaste una acción que consideraste pertinente. Pero una vez que obtienes una resolución favorable, y poco hablamos de este derecho que consagra el artículo 17, párrafo 6 de la Constitución, que dice que las leyes federales y locales preverán mecanismos eficientes para la ejecución. ¿Cuál es el punto que debe reforzarse en todo el marco jurídico mexicano, desde mi muy particular punto de vista? Es la ejecución de las resoluciones. Las resoluciones deben ser eficientes. Una persona que ya llevó un juicio y obtuvo una sentencia favorable, es deseable que las sentencias se ejecuten de manera oportuna. ¿Por qué? Primero, porque es económicamente más rentable.
Recordarán, por ejemplo, que en materia burocrática no existe la limitante de salarios caídos. De manera que si un asunto, la limitante que establece el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, no aplica en materia burocrática federal, ya lo resolvió la Corte. De manera que si un asunto que ya está firme, en vez de que se ejecute en un mes, se ejecute en un año, es más caro. Entonces no se trata de que el Estado no pague, sino de que el Estado pague oportunamente, porque se pagan cantidades. Eso es bueno por donde se le vea. Primero, el Estado no eroga cantidades que no debió haber pagado por dejar transcurrir un asunto y que se volviera un poco más caro. Pero además el gobernado que obtuvo una sentencia favorable tiene derecho a recibir lo que en la sentencia la autoridad jurisdiccional determinó oportuno. De manera que, como ven, prever mecanismos eficientes para la ejecución de las resoluciones es bueno por donde se le vea. De manera que, en ese sentido, yo creo que la ley burocrática federal sí debe modernizarse, sí debe ser, digamos, compatible con el México actual. Hoy, la verdad de las cosas es que no responde al México de 2018 y lo deseable es que esa ley y cualquier otra ley que por alguna razón hubiera quedado perdida en el tiempo, pues se ajuste a las realidades de nuestra sociedad. Recordarán ustedes que el derecho es dinámico y el derecho lo que hace es sigue a la sociedad, no la sociedad al derecho. Pues busquemos que nuestro derecho sea acorde con la sociedad actual. Si no hubiera alguna otra cuestión, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por la ponencia. Nos vamos a esperar la sentencia. En la relación obrero-patronal, hay menos huelgas, hay menos paros. ¿En el burocrático? Ahorita hay menos. A ver. La relación obrero-patronal. Es que aquí es diferente cosa. A ver. En materia burocrática federal es muy complicado que existe una huelga, porque recordarán ustedes que existe una cosa que se llama el principio de regularidad en el funcionamiento del Estado. Aunque está previsto constitucionalmente ese derecho, efectivamente no ha habido huelgas. Pero en Tecomán sí, en Tecomán vivimos una situación donde el sindicato pues, constantemente se va a huelga. ¿El sindicato de qué? A ver, ¿De qué manera van a solucionar ese tipo de cosas? ese tema en específico no es competencia del Tribunal Federal, es competencia en todo caso del Tribunal Burocrático Local. De manera que quien tendrá las mejores respuestas pues, será el señor magistrado presidente de ese tribunal. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bien, si ya no hay algún otro cuestionamiento para el presidente, nos queda más que agradecer de veras su asistencia.